Me llamo Mariana. Y esta es la historia que nunca quise contar, hasta ahora. Nací en un pueblo donde todos se conocen, donde las casas huelen a pan recién hecho, y los secretos se esconden mejor que el oro. La mía no es una historia de pueblo. Es una historia de silencio y dolor. Tenía 10 años cuando mi madre murió. Y con ella, también se murió mi infancia. Nuestra casa era sencilla, de color azul, con un portal lleno de macetas que mi mamá cuidaba como si fueran parte de nosotros. Geranios rojos, margaritas, incluso albahaca. Mi papá trabajaba en los campos de maíz desde antes de que saliera el sol. Mi mamá horneaba pan dulce para vender en el barrio. Yo era la mayor de 3 hermanos. Después venía Miguel y luego Lupita, que apenas tenía 5 años. A pesar de la pobreza, éramos felices. Al menos eso creía. Hasta que llegó ese maldito día. Era 12 de mayo. Llovía desde la madrugada. Lluvia fina, persistente, de esas que no avisan pero calan hondo. Desperté con la tos de mi mamá. Una tos fea, áspera, como si se estuviera rompiendo por dentro. Cuando entré a su cuarto, estaba pálida, los labios de un azul raro. Me miró y trató de sonreír. Solo es una gripita fuerte, mi flor. Ya pasará, me dijo. Pero no pasó. Esa mañana todo fue muy rápido. La fiebre le subió, no podía respirar. Mi papá, que no salió a trabajar por culpa de la lluvia, decidió llevarla al hospital en Morelia. La envolvió en sarapes, la cargó y se la llevó en la camioneta. Antes de salir, ella me miró desde la puerta y me dijo algo que hasta hoy me duele repetir: cuida a tus hermanos, Mariana. Pronto regreso. No regresó nunca. En la casa quedó mi abuelo Joaquín. El papá de mi papá. Vivía con nosotros desde que mi abuela murió unos meses antes. Era un hombre grande, duro, con manos de piedra y un bigote gris que olía siempre a tabaco de pipa. Prometió cuidarnos mientras papá volvía. Pasé el día como pude. Preparé arroz con leche para mis hermanos, les conté cuentos, les hice cantar para que no sintieran miedo. Mi abuelo pasaba las horas sentado en el portal, fumando, mirando cómo la lluvia partía la tierra en dos. No hablaba mucho. Solo observaba. A las 7 de la noche, acosté a los niños. Miguel me preguntó por mamá. Le dije que todo iba a estar bien. Lupita se durmió rápido después de que le canté su canción favorita. A las 9, escuché la camioneta llegando. Corrí a la ventana. Mi corazón brincó como si supiera algo antes que yo. Era mi papá. Solo. Empapado. Vacío. Cuando entró, vi su rostro, y lo entendí todo sin que dijera una sola palabra. Tenía los ojos hinchados. Parecía haber envejecido 20 años en un solo viaje. Tu madre no resistió, hija, logró decir. No lo recuerdo bien, solo que me abrazó fuerte, como si me pidiera perdón por algo que él no podía controlar. Yo también lo abracé. Y mientras sentía su ropa mojada empapar mi vestido, algo dentro de mí se rompió. Algo que nunca volvió a ser igual. Mi abuelo observaba desde la puerta de la cocina. Frío. Inmóvil. Vete a descansar, Heriberto. Yo vigilaré a los niños con Mariana, dijo, como si tuviera autoridad sobre todos nosotros. Mi papá subió a su cuarto. Me senté a la mesa de la cocina, con la mirada perdida. La lluvia seguía cayendo. Mi abuelo se sentó frente a mí, sirviéndose un trago de tequila. Toma un trago, me dijo, empujándome el vaso, ayuda a adormecer el dolor. Nunca había probado alcohol, pero esa noche me sentía tan vacía, que acepté. Un sorbo. Luego otro. Y otro más. No sé cuántos tomé. Solo sé que el mundo se empezó a mover lento. Que me ardía la garganta. Que la tristeza me envolvía como una cobija mojada. Mi abuelo se levantó y vino hacia mí. Ven, te ayudo a acostarte, dijo con voz extrañamente suave. Pero no me llevó al cuarto donde dormía con Lupita. Me llevó al suyo. Y yo no dije nada. No entendía. No reaccioné. Solo, lo seguí.
Tenía 10 años. Lo que pasó después no fueron pesadillas. Fueron fragmentos reales que me acompañan todavía, sus manos donde no debían estar. Su aliento con olor a tequila. El peso de su cuerpo. El dolor. El miedo. El asco. Ahora tú eres la mujer de esta casa, me susurró al oído. Cuando desperté, estaba en mi cama otra vez. Junto a Lupita. Había amanecido. Por un momento pensé que había sido una pesadilla. Hasta que vi las marcas en mis brazos. Hasta que sentí el dolor entre las piernas. Hasta que vi la mancha en la sábana. No fue un sueño. Fue real. Mamá estaba muerta. Y mi infancia también. Ese fue el día en que aprendí que los monstruos no viven bajo la cama. Viven contigo. Comen en tu mesa. Te llaman mi niña. Y lo peor, nadie los ve. Me levanté con cuidado para no despertar a Lupita. Me cambié la ropa. Me lavé la cara. Me miré en el espejo, y lo supe, ya no era una niña. Mi reflejo seguía siendo el de una niña de 10 años, sí. Pero mis ojos no. Mis ojos ya habían visto demasiado. Mis ojos estaban vacíos. Esa mañana era el velorio de mi mamá. Y yo hice lo que cualquier hija haría, preparé café, barrí el suelo, organicé la cocina. No por respeto, sino por supervivencia. Porque si dejaba de moverme, me iba a desmoronar. Mi papá no dijo mucho. Tenía los ojos hinchados, los labios partidos de tanto llorar. Me abrazó otra vez. Y yo aguanté. Apreté los dientes. Apreté el alma. Porque no podía decirle nada. No después de lo que había pasado. No después de ver cómo la pena se sostenía en pie. Me dijo que iba a buscar a mi mamá para traerla a casa por última vez. Me pidió que cuidara a mis hermanos. Y eso hice. Cuidé de ellos. Como ella me lo pidió antes de morir. Mi abuelo se quedó en casa. Otra vez. Y otra vez me miraba con esa frialdad. Como si supiera que no iba a decir nada. El velorio fue un desfile de caras conocidas. Vecinas llevando comida, tíos que no veíamos hacía años, gente del pueblo diciendo frases vacías como era una gran mujer o ahora está descansando. Yo no lloré. No pude. Estaba demasiado ocupada fingiendo que todo estaba bien. Demasiado concentrada en no quebrarme. Miguel lloraba sin parar. Lupita preguntaba cuándo iba a despertar mamá. Y yo respondía con una sonrisa que no era mía. Después del entierro, las visitas empezaron a desaparecer. La vida seguía para todos, menos para nosotros. Papá se volvió un fantasma. Se iba al campo de madrugada y volvía de noche, muerto del cansancio. Creo que era su forma de no pensar, de no sentir. De no tener que enfrentarse al vacío que dejó mi mamá. Y entonces, todo volvió a repetirse. Mi abuelo aprovechaba los momentos en que mi padre no estaba. Esperaba que mis hermanos salieran a jugar o se fueran a la escuela. Y entonces me llamaba. Con su voz seca, con su mirada de piedra. ¿Ven a ayudarme, Mariana? Al principio lo hacía sin entender. Luego con miedo. Y después, con rabia. Pero siempre iba. Porque no tenía opción. Porque tenía miedo. Porque él me amenazaba con la mirada, con el silencio, con frases que se me clavaron para siempre. No digas nada. Tu papá ya tiene suficientes problemas. No querrás causarle más dolor, ¿verdad? Y así me callaba. Porque yo lo creía. Creía que si hablaba, iba a matar a mi papá del dolor. Creía que era mi culpa. Pasaron semanas. Luego meses. Y cada vez que él me tocaba, yo me iba. No físicamente. Me iba con la mente. Me escapaba a los recuerdos de mamá cantando en la cocina, o a los días en que recogíamos flores junto al arroyo. Desarrollé pequeñas formas de resistir. Dormía con unas tijeras bajo la almohada. Cerraba con llave la puerta cuando podía. A veces inventaba que estaba enferma. Pero él siempre encontraba el momento. Siempre sabía cuando mi padre no estaba. Y yo,
seguía callando. El invierno llegó. Con él, el frío. Un frío tan fuerte que agradecí. Porque me permitía usar más ropa. Capas de protección. Capas de silencio. Y luego, vino el cambio. Mi cuerpo empezó a transformarse. Cumplí 11 años. Y los botones en mi pecho me lo recordaban cada día. Me vendaba. Me encorvaba. Me escondía en mí misma. Y él notó los cambios con una sonrisa asquerosa. Ya te estás volviendo mujer, ¿eh? Igual que tu madre, me dijo una vez, con los ojos brillando de malicia. En ese momento, lo odié. Lo odié tanto que me temblaron las manos. Pero no hice nada. Porque no sabía qué hacer. Porque tenía 11 años y el mundo me quedaba demasiado grande. Y entonces apareció la única persona que notó algo. Mi tía Consuelo. Una prima de mi papá. Una señora viuda, seria, de esas que parecen ver más de lo que dicen. Empezó a visitarnos los domingos. Traía pan dulce, jugaba con Lupita, le preguntaba a Miguel por la escuela. Y a mí, me miraba. Un día, dijo algo que me dejó helada: esta niña está demasiado flaca. Y tiene los ojos de alguien que ha vivido mucho más de lo que debería. Por dentro, temblé. Por fuera, bajé la mirada. Pero sentí algo. Algo nuevo. Algo parecido a esperanza. Después de esa visita de la tía Consuelo, algo cambió. No mucho. Pero suficiente para que él se diera cuenta. Mi abuelo empezó a comportarse diferente. Cuando ella venía, me trataba con una distancia fingida. Ya no me llamaba con su voz autoritaria. Ya no buscaba quedarse solo conmigo. Pero sus ojos me decían otra cosa. Me advertían. Me amenazaban en silencio. Nadie te va a creer, parecían decirme. No te atrevas. Y tenía razón. ¿Quién me iba a creer? Una niña contra un hombre que era respetado en el pueblo. Contra el mismo que había criado a mi papá, que había trabajado toda su vida en las haciendas, que todos conocían como el buen Joaquín. Así que seguí callando. Pero empecé a luchar de formas que solo yo entendía. Dormía con miedo, sí. Pero con una tijera bajo la almohada. Cerraba con llave cuando podía. A veces me escondía en el granero, detrás de los costales de maíz. Inventaba tareas, enfermedades, excusas. Me convertí en una estratega del silencio. Una niña que no jugaba a las muñecas, sino a sobrevivir. Y entonces, una tarde cualquiera, todo cambió. Era un sábado. Mi papá había ido al pueblo. Miguel y Lupita estaban en casa de unos vecinos. Yo me había quedado limpiando el fogón de la cocina. Y lo escuché. Ven acá, Mariana. Su voz. Ese tono que me lava la sangre. Mi corazón empezó a golpearme por dentro. Sabía lo que venía. Lo conocía de memoria. Pero esa vez, algo dentro de mí se rompió. No puedo ahora, respondí, sin mirarlo, frotando con fuerza las cenizas del fogón. Tengo que terminar esto antes de que papá vuelva. Un segundo de silencio. Uno solo. Y luego, su furia. Cruzó la cocina en 3 pasos y me agarró del brazo con una fuerza que me arrancó un grito. ¿Quién te crees que eres para responderme así? Gruñó, arrastrándome. Yo pataleé. Arañé. Me defendí como pude. No servía de nada. Era un hombre grande. Fuerte. Yo solo era una niña de 11 años con un brazo lastimado y el corazón hecho trizas. Y justo cuando pensé que no había salida, escuché el sonido de la camioneta entrando al patio. Él se congeló. Me soltó de golpe. Me empujó contra la estufa. Ve a ver quién es. Y ni una palabra, me escupió al oído. Fui corriendo. Y lo vi. Era mi papá. Volví antes de lo planeado. Nunca antes una camioneta vieja me había parecido tan hermosa. Él entró cargando una bolsa de compras y un paquete envuelto en papel café. Es una tela para que te hagas un vestido nuevo, me dijo con una sonrisa cansada.
Yo traté de actuar normal. Pero mi brazo me dolía. Y temblaba por dentro. Él lo notó. Me tocó sin querer justo en el lugar donde me había apretado el abuelo. No pude evitar el gemido. ¿Qué tienes ahí, Mariana? Preguntó, con el ceño fruncido. Nada, mentí. Me golpeé limpiando. No me creyó. Sus ojos lo dijeron todo. Pero no insistió. Guardamos silencio un rato. Y entonces me soltó una pregunta que me dejó sin aire. ¿Hay algo que esté pasando aquí que debería saber? Mi corazón se detuvo. Era mi oportunidad. Podía decirlo todo. Terminarlo. Liberarme. Pero no pude. El miedo fue más fuerte. El miedo al nadie me va a creer. El miedo a romper lo que quedaba de mi familia. No, papá. Todo está bien, mentí otra vez. Él me miró largo rato. Luego se fue al cuarto de mi abuelo. Esa noche no pude dormir. Pero por primera vez, no fue solo por miedo. Fue porque algo en mí empezó a cambiar. Mi papá había notado algo. Había hecho preguntas. Tal vez no estaba tan sola. Tal vez, solo tal vez, todavía había esperanza. A la mañana siguiente, mi papá no fue al campo. Me pareció raro, pero no dije nada. Preparé el desayuno, le serví a Miguel y a Lupita, y me puse a lavar la ropa. Intenté actuar como siempre, como si no pasara nada. Como si mi cuerpo no me doliera. Como si no tuviera miedo de que el abuelo se acercara en cualquier momento. Pero él tampoco apareció. Ni su voz. Ni su mirada. Ni su presencia pesada. Estaba en su cuarto. Callado. Demasiado callado. Mi papá pasó gran parte de la mañana caminando por la casa, pensativo. Me observaba sin decir una palabra. Lo noté diferente. Como si algo se hubiera encendido dentro de él. Como si ya no estuviera tan ciego. Y entonces, sin aviso, me llamó a la sala. Mariana, ven. Fui con las manos mojadas, el delantal aún puesto. Me senté en la punta del sillón, como siempre lo hacía cuando estaba nerviosa. Quiero que me digas la verdad, me dijo. Me congelé. ¿El abuelo te ha hecho algo? No podía respirar. No supe qué decir. Ni cómo moverme. Ni cómo sostener su mirada. Traté de negar con la cabeza. Pero no pude. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Y ahí, me derrumbé. No dije ni una palabra. Pero lloré. Lloré como no había llorado desde que mamá murió. Lloré con todo el cuerpo. Con la voz ahogada. Con los años de silencio que llevaba encima. Mi papá no necesitó más. Se levantó, furioso. Gritó su nombre. Entró al cuarto del abuelo. Y lo que escuché después fue un infierno de gritos, golpes, portazos. ¿Cómo te atreviste, maldito? Era una niña. ¿Mi niña? No entendía todo lo que decía. Solo oía cosas romperse. Un cuerpo cayendo. Y luego, el silencio. Salió del cuarto con la respiración agitada y las manos manchadas de sangre. Me miró. Me abrazó. Y me dijo algo que nunca olvidaré, perdóname por no haberlo visto. Perdóname, hija. Perdóname. Llamó a la policía. Dijo que su padre lo había agredido. Dijo que había descubierto cosas horribles. No dio todos los detalles, pero bastó. El abuelo fue arrestado. Y aunque no pasó mucho tiempo en la cárcel por su edad, el pueblo lo miró diferente desde entonces. Nunca volvió a vivir con nosotros. Y yo pude respirar por primera vez en años. Pero no se acaba ahí. Porque aunque él ya no estaba, su sombra seguía dentro de mí. En mis pesadillas. En mi cuerpo. En mi forma de ver el mundo. Fui con una psicóloga. Mi papá vendió su guitarra para poder pagar las sesiones. Yo no hablaba mucho. Solo escuchaba. Dibujaba. A veces escribía en un cuaderno. Pero poco a poco, empecé a nombrar las cosas. A ponerles palabras.
A entender que no era mi culpa. Que yo era una niña. Que el monstruo no estaba en mí, sino en él. Recuerdo una sesión en particular. La psicóloga me preguntó, si pudieras decirle una sola cosa a ese hombre, ¿qué le dirías? Yo pensé. Y escribí, me quitaste la niñez, pero no te llevarás mi futuro. Y así comencé a reconstruirme. No fue fácil. Ni rápido. Ni bonito. Pero fue real. Había días en que odiaba mi cuerpo. Otros en que no podía mirarme al espejo. Y otros en que quería volver el tiempo atrás, a cuando mamá estaba viva, a cuando no sabía que el mal podía llevar tu misma sangre. Pero cada vez que me caía, pensaba en Lupita. En Miguel. En mi papá. Pensaba en mí. En la niña que sobrevivió. Y me decía, tú sigues aquí. Crecí. Pero no como las demás niñas. Mientras mis compañeras del colegio hablaban de su primer beso, de canciones, de sueños de quinceañera, yo apenas aprendí a dormir sin miedo. No me gustaban los abrazos. Ni que me tocaran el hombro por detrás. Me costaba confiar en cualquier hombre. Incluso en los buenos. En el colegio, tenía fama de rara, callada, distante. Y lo era. Porque mi mundo era distinto. Yo no vivía en la misma realidad que ellas. Yo cargaba algo que no se ve, pero pesa más que una piedra en el pecho. A veces me preguntaban si tenía novio. Y yo respondía que no quería saber de eso. Y era verdad. El amor me parecía un lujo para quienes no habían sido traicionadas por alguien que les decía mi niña mientras les destruía el alma. Pero también hubo cosas que me salvaron. La escritura, por ejemplo. Mi psicóloga me regaló una libreta con tapa de cuero. Y me dijo, aquí puedes gritar sin que nadie te calle. Y lo hice. Grité en cada página. Con palabras que no me atrevía a decir en voz alta. Con dibujos. Con recuerdos. Con furia. Escribir me devolvió el poder. Me devolvió la voz que me habían robado. Y también, aunque no lo creas, el canto. Mi mamá cantaba mientras cocinaba. Y un día, sin pensarlo, me puse a cantar una de sus canciones mientras barría el patio. Mi papá me escuchó desde la cocina. Salió en silencio. Y me abrazó por detrás. Así cantabas cuando eras chiquita, me dijo. ¿Y lloró? Lloramos los dos. ¿No hablamos del abuelo? Nunca más. No hizo falta. Pero en ese abrazo, supe que él también estaba sanando. A su modo. Con su dolor. Con su culpa. Y poco a poco, empezamos a vivir de nuevo. No olvidar. Jamás. Pero sí a vivir. Lupita creció sin recordar nada de lo que pasó. Y me hizo prometer que cuando fuera madre, yo la ayudaría. Miguel, por su parte, se convirtió en un joven fuerte, protector. Un día me dijo, no sé qué pasó, Mariana, pero gracias por cuidarnos cuando mamá se fue. Y eso fue suficiente. A los 17 años me presenté a una beca para estudiar trabajo social. No creí que la ganaría. Pero la gané. Y me fui del pueblo. Por primera vez, salí sola. Sin miedo. Con una maleta llena de cuadernos, ropa usada, y la promesa de empezar otra vida. Allá, en la ciudad, conocí otras historias. Otras mujeres rotas. Otras niñas que habían vivido cosas como yo. Y ahí supe. Que no era la única. Que mi historia era una entre muchas. Y que, si sobreviví, no fue solo para seguir viva. Sino para ayudar a otras a salir del silencio. Empecé a trabajar con niñas en situación de abuso. Les leía mis cuentos. Les hablaba desde la experiencia. Les decía, con la voz firme, no fue tu culpa. Nunca lo fue. Y veía cómo se les abría el alma un poquito. Cómo volvían a respirar. Y entonces entendí, mi herida era mi motor. Y mi historia, no era una condena. Era un puente. Hoy tengo 34 años. Y aunque mucha gente me ve sonreír, cantar, escribir libros para niños,
coordinar programas para víctimas de abuso. Pocos saben de dónde vengo, de qué oscuridad me levanté. Hace unos años, me invitaron a dar una charla en una universidad. El tema era superación personal. Me preguntaron si quería contar mi historia. Lo dudé. Tuve miedo. Volví a sentir esa niña de 10 años encerrada en mi pecho, queriendo esconderse otra vez. Pero algo dentro de mí me dijo, ya no estás sola. Ya no eres esa niña. Ahora tú eliges. Y elegí contarla. La sala estaba llena. Estudiantes, docentes, mujeres, hombres, madres con hijas. Empecé diciendo, me llamo Mariana. Y durante años viví con miedo. Mi abuelo abusó de mí cuando tenía 10 años. Y nadie lo supo, hasta que alguien me creyó. Hubo silencio. Un silencio denso. De esos que no te ahogan, sino que te escuchan. Conté todo. Sin detalles morbosos. Con dignidad. Con verdad. Cuando terminé, una joven se me acercó llorando. Tenía 19 años. Me abrazó y me dijo, gracias por contarlo. Ahora sé que no estoy loca. Que lo que me pasó también fue real. Y ahí supe que todo había valido la pena. Que cada lágrima, cada pesadilla, cada palabra escrita en mi cuaderno, eran parte de algo más grande. No solo sobreviví. Me convertí en una voz para las que no pudieron hablar. A veces sueño con mi mamá. En los sueños siempre está sentada en la cocina, cantando. Me sonríe y me dice, lo hiciste bien, mi flor. Lo hiciste bien. Y griega. Entonces despierto con el alma un poco menos rota. No volví a ver al abuelo después de que salió de prisión. Murió solo, en un hospital rural, sin que nadie lo reclamara. No fui a su entierro. No llevé flores. No le escribí cartas. No lo perdoné. Y eso está bien. No todas las heridas se cierran con perdón. Algunas simplemente se cierran con tiempo, con distancia, con verdad. Lo que sí hice fue perdonarme a mí. Perdonarme por haber callado. Por haberme sentido sucia. Por haber creído que era mi culpa. Porque no lo era. Nunca lo fue. Hoy, cada vez que una niña me mira con esos ojos de terror escondido, yo me agacho, le tomo la mano, y le digo, no estás sola. Yo también pasé por eso. Y estoy aquí. Porque a veces, lo que más necesita una persona rota, es saber que hay alguien que sobrevivió antes que ella. Y si esta historia puede ayudar a una sola persona a romper el silencio, a sanar, a gritar, a entender que merece vivir sin miedo, entonces todo esto valió la pena.